El coronel que dividía a su esposa con 7 esclavos. El acuerdo que destruyó una dinastía en Minas, 1864. Dale like a este video, suscríbete al canal y dime qué piensas de esta historia cuando termine. En 1864, en las montañas de Minas Gerais, el coronel Augusto Ferreira da Costa hizo lo impensable. Creó un acuerdo que permitió que 7 de sus esclavos tuvieran relaciones íntimas con su propia esposa, Doña Esperanza. Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar su linaje, terminó destruyendo a una de las familias más poderosas de la región. Usted está siguiendo el canal Sombras de la Esclavitud, donde desenterramos las historias más perturbadoras y jamás contadas del Brasil imperial. Si este contenido le impresiona, deje su like para apoyar nuestro trabajo. Son horas de investigación en archivos históricos para traer estas narrativas. Comparta con quien necesita conocer nuestra verdadera historia. Usted está siguiendo el canal Sombras de la Esclavitud, el único lugar donde la historia real de Brasil es contada sin filtros. Deje su comentario diciendo desde dónde está viendo. Queremos saber si nuestra audiencia está esparcida por Brasil o por el mundo. Y aproveche para comentar qué haría usted si descubriera un secreto familiar tan perturbador como este. El año era 1864. Brasil vivía los últimos suspiros de la esclavitud, pero en las haciendas de Minas Gerais el sistema aún funcionaba con brutalidad total. La hacienda São Sebastião, ubicada a 15 kilómetros de Ouro Preto, era una de las propiedades más prósperas de la región. Sus cafetales se extendían por las laderas de las montañas y sus minas de oro aún producían lo suficiente para mantener el lujo de la casa grande. El coronel Augusto Ferreira da Costa, a sus 52 años, era respetado en toda la provincia. Descendiente de bandeirantes, construyó su fortuna a través de 3 generaciones de explotación mineral y agrícola. Su propiedad albergaba a más de 200 esclavos divididos entre el trabajo en las minas, en los cafetales y en la casa grande. Doña Esperanza Ferreira da Costa, su esposa durante 15 años, era considerada una de las mujeres más bellas de la región. A sus 35 años mantenía la elegancia y la postura exigidas de una señora de la élite minera. Educada en un convento en Río de Janeiro, hablaba francés con fluidez y tocaba el piano con maestría. El matrimonio había sido arreglado en 1849, uniendo 2 familias tradicionales. Durante 15 años intentaron tener hijos. Doña Esperanza quedó embarazada 4 veces, pero perdió a todos los bebés en los primeros meses. Los médicos de la época no lograban explicar las sucesivas pérdidas, atribuyéndolas a la delicada constitución de la mujer. Para el coronel Augusto, la ausencia de herederos representaba más que una tragedia personal, significaba el fin de una dinastía. Sin hijos, su inmensa fortuna sería disputada por parientes lejanos tras su muerte. La presión social era inmensa. En la sociedad patriarcal del siglo XIX, un hombre sin descendencia era considerado incompleto. Fue en diciembre de 1863 que todo comenzó a cambiar. El coronel recibió una carta de su primo en Salvador, contándole sobre prácticas poco ortodoxas que habían resultado en el nacimiento de herederos en otras haciendas. Lo que estaba escrito en aquella carta plantaría la semilla de la decisión más controvertida de su vida. La carta llegó en una mañana cálida de diciembre, traída por un mensajero que cabalgó durante 3 días desde Salvador. El primo del coronel, Joaquim Ferreira da Silva, era conocido por sus soluciones creativas para problemas familiares. La correspondencia traía un relato detallado sobre cómo otras familias de la élite baiana habían resuelto cuestiones de herencia. «Mi querido primo Augusto», decía la carta, «sé de vuestras dificultades para engendrar descendencia. Permitidme compartir un conocimiento que puede parecer controvertido, pero que ha demostrado ser eficaz en nuestra región.
El señor Antonio da Silva Prado, nuestro vecino, enfrentaba una situación similar. Su esposa, tras años de intentos infructuosos, logró darle 3 hijos robustos a través de un método poco convencional. La carta proseguía describiendo cómo algunas familias permitían que esclavos específicos, elegidos por su salud y vigor físico, mantuvieran relaciones con las señoras, siempre bajo la supervisión y control total de los maridos. Los hijos nacidos de esas uniones eran registrados como legítimos, garantizando la continuidad del linaje. El coronel Augusto leyó y releyó la correspondencia durante semanas. La idea lo perturbaba profundamente, pero también despertaba una esperanza desesperada. Su educación católica y los valores de la época hacían que la propuesta fuera casi impensable. No obstante, la perspectiva de morir sin herederos lo atormentaba más que cualquier consideración moral. Durante el mes de enero de 1864, el coronel observó discretamente a los esclavos de su propiedad. Comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. ¿Cuáles eran más saludables? ¿Cuáles demostraban mayor inteligencia? ¿Cuáles tenían características físicas que podrían mejorar su descendencia? La esclavitud había creado una mentalidad donde los seres humanos eran vistos como propiedad e instrumentos. Para el coronel, los esclavos no eran personas con derechos o sentimientos, eran herramientas que podrían ser utilizadas para resolver su problema de sucesión. Doña Esperanza notó cambios en el comportamiento de su marido. Él la observaba con más intensidad. Hacía preguntas extrañas sobre su ciclo menstrual y demostraba un renovado interés en cuestiones relacionadas con la procreación. Cuando finalmente decidió revelar el contenido de la carta, eligió una noche de febrero después de la cena. «Esperanza», dijo él, «necesitamos conversar sobre nuestra situación. Tengo una propuesta que puede darnos los hijos que tanto deseamos, pero requiere su completa cooperación y discreción». La reacción inicial de doña Esperanza fue de shock y repulsa. La idea de mantener relaciones íntimas con esclavos contradecía todo lo que había aprendido sobre moralidad y posición social. Ella argumentó, lloró e imploró a su marido que reconsiderara, pero el coronel había tomado su decisión. Presentó la propuesta no como una petición, sino como una determinación. En la sociedad patriarcal de la época, las mujeres tenían poco poder de decisión sobre sus propias vidas. La autoridad del marido era absoluta, especialmente en cuestiones consideradas familiares. Febrero de 1864 marcó el inicio del proceso más bizarro de la historia de la hacienda São Sebastián. El coronel Augusto estableció criterios rigurosos para la selección de los esclavos que participarían en su plan. No sería una elección aleatoria. Cada detalle fue calculado para maximizar las posibilidades de éxito. El primer criterio era la salud física. El coronel mandó llamar al médico de la familia, doctor Enrique Almeida, bajo el pretexto de realizar exámenes de rutina a los esclavos. El doctor, sin conocer las verdaderas intenciones, examinó a todos los hombres entre 20 y 35 años, identificando a los más saludables y robustos. El segundo criterio era la inteligencia. El coronel observó cuáles esclavos demostraban mayor capacidad de raciocinio, habilidades manuales refinadas o conocimiento sobre agricultura y minería. Creía que esas características podrían ser transmitidas a los futuros herederos. El tercer criterio, aunque nunca admitido abiertamente, era la apariencia física. El coronel quería que los hijos nacidos del acuerdo tuvieran características que no delataran inmediatamente su origen mixto. Buscó esclavos con piel más clara y rasgos que se acercaran a los patrones europeos. Tras 2 semanas de observación, 7 esclavos fueron seleccionados. Juan Crisóstomo, 28 años, mestizo, trabajaba como capataz en los cafetales. Era alfabetizado y demostraba liderazgo natural entre los otros esclavos.
Miguel dos Santos, 25 años, mulato claro, responsable del mantenimiento de las máquinas de procesamiento del café. Tenía habilidades mecánicas excepcionales para la época. Antonio da Silva, 30 años, pardo, cuidaba de los caballos de la hacienda. Era conocido por su fuerza física y conocimiento sobre la cría de animales. Pedro González, 26 años, mestizo, trabajaba en la casa grande como auxiliar del mayordomo. Sabía leer y escribir, manteniendo los registros de la propiedad. Francisco de Asís, 24 años, mulato, responsable del cultivo de las huertas que abastecían la casa grande, tenía conocimiento sobre plantas medicinales. José María, 29 años, pardo, minero experimentado, conocía todos los túneles de las minas de la propiedad. Era respetado por los otros esclavos por su sabiduría. Luis Carlos, 27 años, mestizo, carpintero habilidoso, responsable de la construcción y mantenimiento de las estructuras de la hacienda. La selección no fue comunicada a los elegidos inmediatamente. El coronel primero necesitaba establecer las reglas del acuerdo y preparar a doña Esperanza para lo que estaba por venir. Durante el mes de marzo, construyó una pequeña casa en la parte trasera de la propiedad, lejos de las miradas curiosas. El lugar sería usado para los encuentros, garantizando privacidad y control total sobre la situación. Haga una pausa por un momento y reflexione. Estamos hablando de seres humanos siendo tratados como instrumentos reproductivos. La mentalidad esclavista transformaba a las personas en objetos, negándoles cualquier humanidad o derecho de elección. Si usted se siente perturbado con esta historia, deje su like. Es exactamente esta reflexión la que necesitamos hacer sobre nuestro pasado. El 15 de marzo de 1864, el coronel Augusto convocó a los 7 esclavos seleccionados para una reunión en la galería de la Casa Grande. Era una mañana fría típica del otoño minero, con niebla cubriendo las montañas alrededor de la hacienda. Los hombres se posicionaron en semicírculo de pie, esperando las palabras de su señor. «Ustedes han sido elegidos para una tarea especial», comenzó el coronel, caminando lentamente frente a los 7. «Una tarea que puede traer beneficios para todos nosotros, pero que exige absoluta discreción y obediencia». El silencio era total. Los esclavos mantenían los ojos bajos, postura típica cuando estaban en presencia del Señor. Ninguno de ellos imaginaba lo que estaba por venir. «Mi esposa y yo hemos enfrentado dificultades para tener hijos», continuó el coronel. «Ustedes van a ayudar a resolver esta situación. Cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de contribuir para que doña Esperanza quede embarazada». La revelación causó un shock visible en los hombres. Juan Crisóstomo, el más experimentado del grupo, se atrevió a levantar discretamente los ojos, intentando comprender si había entendido correctamente. Miguel dos Santos apretó los puños, controlando la sorpresa. Los otros permanecieron inmóviles, procesando la información imposible. El coronel prosiguió explicando las reglas del acuerdo. Cada esclavo tendría un día específico de la semana, designado para los encuentros con doña Esperanza. Los encuentros ocurrirían siempre en la casa construida especialmente para ese fin, siempre bajo su supervisión indirecta. Cualquier intento de contacto fuera del cronograma establecido sería castigado con la muerte. Los esclavos que participaran del acuerdo recibirían beneficios: mejor alimentación, ropa nueva, exención de los trabajos más pesados y la promesa de eventual manumisión. Pero también quedó claro que la negativa no era una opción. En la lógica esclavista, ellos eran propiedad y debían obedecer sin cuestionamientos. «Si alguno de ustedes logra engendrar un hijo con mi esposa», declaró el coronel, «ese hombre recibirá su libertad y una cantidad de dinero suficiente para comenzar una nueva vida. Los otros continuarán recibiendo los beneficios prometidos».
La promesa de libertad era tanto una motivación como una forma de control. El coronel sabía que crearía una competencia entre los esclavos, disminuyendo las posibilidades de rebelión o conspiración. Juan Crisóstomo fue designado para los lunes, Miguel para los martes, Antonio para los miércoles, Pedro para los jueves, Francisco para los viernes, José María para los sábados y Luis Carlos para los domingos. El cronograma sería seguido rigurosamente durante el periodo fértil de Doña Esperanza cada mes. Doña Esperanza, que observaba la escena desde una ventana de la casa grande, sentía una mezcla de humillación y terror. Había pasado semanas intentando convencer a su marido de desistir de la idea, pero sus súplicas fueron ignoradas. En la sociedad patriarcal de la época, ella no tenía elección, aparte de someterse a la voluntad de su esposo. El médico de la familia fue informado sobre el tratamiento especial que doña Esperanza recibiría para aumentar sus posibilidades de quedar embarazada. El doctor Enrique Almeida, aunque sorprendido, no cuestionó las decisiones del coronel. La medicina de la época frecuentemente recomendaba métodos poco ortodoxos para problemas de fertilidad. La primera semana del acuerdo estaba marcada para comenzar en abril, coincidiendo con el período fértil de Doña Esperanza. Los esclavos fueron instruidos sobre cómo proceder, qué ropa usar y cómo comportarse durante los encuentros. Todo fue planeado para mantener la dignidad aparente de la señora, incluso en una situación tan degradante. El lunes 4 de abril de 1864 amaneció lluvioso. La llovizna típica del otoño minero cubría la hacienda San Sebastián con un manto de melancolía que parecía reflejar el ambiente tenso que dominaba la propiedad. Doña Esperanza despertó sabiendo que este sería el día más difícil de su vida. Juan Crisóstomo había recibido instrucciones detalladas la víspera. Debía bañarse, usar ropa limpia y dirigirse a la casa de la parte trasera a las 3 de la tarde. El coronel Augusto se quedaría afuera, garantizando que ningún otro esclavo se acercara y que el encuentro transcurriera conforme a lo planeado. La pequeña construcción de madera había sido amueblada de forma simple, pero digna. Una cama con sábanas limpias, un recipiente con agua perfumada y una única ventana que ofrecía vista a los cafetales. El ambiente fue preparado para mantener alguna apariencia de civilidad en una situación completamente deshumanizadora. Doña Esperanza llegó puntualmente, vistiendo una bata simple de algodón blanco. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y sus manos temblaban visiblemente. Juan Crisóstomo la esperaba de pie, igualmente nervioso y avergonzado. Ambos sabían que no tenían elección en la situación. El encuentro duró menos de 20 minutos. No hubo conversaciones o intentos de crear intimidad. Ambos querían que terminara lo más rápidamente posible. Juan Crisóstomo, a pesar de su posición como capataz y su relativa educación, comprendía perfectamente que estaba siendo usado como instrumento reproductivo. Doña Esperanza soportó la situación con la resignación de quien había perdido cualquier control sobre su propia vida. El coronel esperó afuera, fumando cigarros nerviosamente y revisando su reloj de bolsillo repetidas veces. Cuando doña Esperanza salió de la casa, él la acompañó de vuelta a la casa grande sin pronunciar una palabra. Juan Crisóstomo esperó algunos minutos antes de regresar a sus actividades en los cafetales. La rutina se repitió en los días siguientes. Miguel dos Santos, el martes, demostró aún más nerviosismo que Juan. Su inexperiencia con mujeres de la élite hacía que la situación fuera aún más vergonzosa. Antonio da Silva, el miércoles, fue más directo y eficiente de los 3 primeros, tratando el encuentro como una tarea más a ser cumplida. Doña Esperanza desarrollaba estrategias mentales para soportar los encuentros. Cerraba los ojos e intentaba transportarse a sus recuerdos de infancia en el convento.
recitaba mentalmente oraciones en latín o planeaba los arreglos florales para la semana siguiente. Cualquier cosa que la ayudara a desconectarse de la realidad. Los otros esclavos de la hacienda comenzaron a percibir que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Los 7 elegidos recibían trato diferenciado, mejor comida, ropa nueva y exención de algunas tareas más pesadas. Pero la rígida disciplina de la hacienda y el miedo al coronel impedían cualquier cuestionamiento directo. Pedro González, el jueves, fue el primero en intentar establecer algún tipo de comunicación con doña Esperanza. Preguntó respetuosamente si ella estaba bien y si necesitaba algo. La inesperada amabilidad hizo que ella llorara durante todo el encuentro, lo que dejó a Pedro profundamente perturbado. Francisco de Asís, el viernes, llevó consigo un pequeño ramillete de flores silvestres que había recogido en la huerta. El gesto, aunque simple, representaba un intento de humanizar una situación completamente deshumanizada. Doña Esperanza guardó las flores, que fueron las únicas que recibió durante todo aquel período sombrío. Es importante recordar que estamos tratando con un período histórico donde la esclavitud deshumanizaba completamente a las personas negras, tratándolas como propiedad. Al mismo tiempo, las mujeres, incluso blancas y de la élite, tenían muy poca autonomía sobre sus propias vidas y cuerpos. Mayo de 1864 trajo las primeras complicaciones del acuerdo establecido por el coronel Augusto. José María, designado para los sábados, comenzó a demostrar señales de profundo sufrimiento psicológico. Como un hombre religioso que había aprendido a leer a través de la Biblia, él comprendía la dimensión moral de lo que estaba siendo forzado a hacer. Durante el tercer sábado de encuentros, José María se rehusó a entrar en la casa de la parte trasera. Permaneció afuera, arrodillado, rezando en voz baja. El coronel Augusto, furioso con la desobediencia, amenazó con latigazos. Pero José María mantuvo su posición, explicando que prefería morir a seguir pecando contra Dios y contra la señora. La situación creó el primer gran conflicto del acuerdo. El coronel no podía simplemente castigar físicamente a José María sin correr el riesgo de comprometer todo el plan. Esclavos heridos o marcados llamarían la atención y la discreción era fundamental para el éxito del emprendimiento. Doña Esperanza, que había desarrollado un respeto especial por José María debido a su educación y religiosidad, intercedió por el esclavo. Sugirió a su marido que encontraran una forma de sustituirlo sin crear alarma. Fue la primera vez desde el inicio del acuerdo que ella tomó alguna iniciativa. La solución encontrada fue transferir a José María para trabajar en una hacienda menor de la familia ubicada a 3 días de viaje. Oficialmente, estaba siendo promovido para supervisar la producción de una propiedad menor. En realidad, estaba siendo removido para evitar problemas. Luis Carlos, que debía ser el último de la semana, los domingos, asumió también los sábados. El cambio creó una dinámica diferente. 2 encuentros semanales con la misma persona generaron una familiaridad inédita entre él y doña Esperanza. Luis Carlos era el más joven del grupo y el que demostraba mayor sensibilidad artística. Sus habilidades como carpintero revelaban una mirada aguda para los detalles y proporciones. Durante los encuentros, él comenzó a reparar pequeños problemas de la casa. Una ventana que no cerraba bien, una tabla suelta en el piso, bisagras que hacían ruido. Esa atención a los detalles y el cuidado con el ambiente comenzaron a generar una atmósfera menos hostil. Doña Esperanza pasó a esperar los fines de semana con menos ansiedad, sabiendo que Luis Carlos haría el ambiente más confortable y menos opresivo. Durante junio surgió otro problema. Antonio da Silva, responsable de los caballos, comenzó a demostrar posesividad en relación a doña Esperanza.
En 2 ocasiones fue visto observándola discretamente cuando ella caminaba por los jardines de la casa grande. El comportamiento era extremadamente peligroso. Cualquier sospecha de interés personal podría resultar en castigo severo o muerte. Juan Crisóstomo, como capataz, fue encargado de conversar con Antonio. La conversación fue directa. Cualquier desvío de las reglas establecidas pondría a todos los participantes del acuerdo en peligro mortal. Antonio comprendió el mensaje y moderó su comportamiento. Pero el incidente reveló cómo la situación estaba afectando psicológicamente a todos los involucrados. Miguel dos Santos desarrolló una estrategia completamente diferente. Decidió tratar los encuentros como ejercicios técnicos, enfocándose exclusivamente en el objetivo reproductivo. Su enfoque mecánico y distante era menos perturbador emocionalmente, pero también más frío y deshumanizado. Pedro González continuó siendo el más conversador del grupo. Durante los encuentros del jueves, él contaba historias sobre su infancia. Hablaba sobre libros que había leído y hacía preguntas respetuosas sobre la vida de doña Esperanza antes del matrimonio. Esas conversaciones ayudaban a que los encuentros fueran menos traumáticos para ella. Francisco de Asís mantenía la costumbre de traer pequeños regalos, flores, frutas especiales de la huerta o tés medicinales que él preparaba. Su amabilidad natural creaba momentos de humanidad en medio de la situación degradante. En julio, doña Esperanza comenzó a presentar los primeros síntomas de embarazo. El mes de julio de 1864 trajo la noticia que el coronel Augusto tanto esperaba. Doña Esperanza comenzó a presentar náuseas matutinas, sensibilidad en los senos y retraso menstrual, síntomas que ella conocía bien de los embarazos anteriores, pero esta vez había una diferencia crucial. Ella no sabía quién era el padre del niño que llevaba. El doctor Enrique Almeida fue llamado para confirmar el embarazo. El médico, que había acompañado los intentos frustrados de la pareja a lo largo de los años, quedó sorprendido con el éxito súbito. Atribuyó la concepción a los nuevos tratamientos que el coronel había mencionado, sin sospechar la verdadera naturaleza de los métodos utilizados. «Felicidades, coronel», dijo el doctor tras el examen. «Doña Esperanza está definitivamente embarazada. Por los síntomas y el desarrollo inicial, estimo que la gestación tiene cerca de 6 semanas. Si todo va bien, ustedes tendrán un heredero a principios de marzo del próximo año». La confirmación del embarazo trajo reacciones complejas para todos los involucrados. El coronel Augusto sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Su plan había funcionado, pero ahora enfrentaba incertidumbre sobre la paternidad real del niño. Cualquiera de los 6 esclavos restantes podría ser el padre biológico del futuro heredero de la familia Ferreira da Costa. Doña Esperanza experimentaba sentimientos contradictorios. La alegría de finalmente estar embarazada era opacada por el origen no convencional de la concepción. Ella sabía que llevaba el hijo de un esclavo, pero no sabía cuál. La situación creaba una conexión extraña y perturbadora con 6 hombres que continuaban conectados a su vida de una forma perturbadora. Si el hijo fuera de Juan Crisóstomo, sería un líder natural. Si fuera de Miguel dos Santos, tendría habilidades manuales. Si fuera de Luis Carlos, tendría sensibilidad artística. Esa incertidumbre creaba un juego psicológico que la consumía. El coronel Augusto, por su parte, estaba enfocado en otro problema. Si la criatura naciera con rasgos visiblemente africanos, la discreción del acuerdo estaría en riesgo, y el escándalo podría destruir su reputación. Él comenzó a demostrar preferencia por hijos que se parecieran a él, alimentando la esperanza de que el gen blanco fuera dominante. La ansiedad y el secreto estaban desgastando la salud y la sanidad de todos. Lo que era para ser una solución se transformó en una bomba reloj psicológica.
En marzo de 1865, doña Esperanza dio a luz a una niña, María da Conceição. La niña nació con la piel clara y rasgos que no delataban inmediatamente la ascendencia africana. Para el coronel Augusto fue un alivio. María da Conceição fue registrada como hija legítima, garantizando la sucesión de la fortuna. El padre biológico nunca fue revelado. Todos los 7 esclavos continuaron recibiendo los beneficios prometidos, pero ninguno de ellos recibió la manumisión. El coronel Augusto, tras obtener a su heredera, se retractó de la promesa de libertad, mostrando la crueldad inherente al sistema esclavista. Él no liberó a los esclavos. Doña Esperanza dio a luz a un segundo hijo en 1867, Joaquim Augusto. Esta vez, el niño tenía la piel un poco más oscura, y el secreto de la familia se convirtió en un rumor insistente en la región. El coronel Augusto rechazó a la criatura y la situación se volvió insostenible. El coronel murió en 1869, amargado y sin nunca haber confesado su acuerdo. Doña Esperanza y sus hijos vivieron el resto de sus vidas marcados por el escándalo y la sospecha. La fortuna fue mantenida, pero la dinastía fue destruida por la vergüenza y la duda sobre la paternidad de los herederos. Juan Crisóstomo, Miguel dos Santos, Antonio da Silva, Pedro González, Francisco de Asís, José María y Luis Carlos fueron tratados como instrumentos reproductivos, negándoles cualquier humanidad o derecho de elección. Sus historias individuales se perdieron en la documentación histórica, reflejando cómo el sistema esclavista borraba sistemáticamente la humanidad de las personas esclavizadas. Los niños nacidos del acuerdo, María da Conceição y Joaquim Augusto, crecieron marcados por el origen de su concepción, enfrentando prejuicios y rechazo social que los acompañarían toda la vida. Sus historias posteriores ilustran cómo los traumas sociales se perpetúan a través de las generaciones. Esta historia perturbadora nos obliga a confrontar aspectos sombríos de nuestro pasado que frecuentemente son omitidos de los libros de historia. El canal Sombras de la Esclavitud existe para sacar a la luz esas narrativas necesarias, incluso cuando son difíciles de escuchar. Si este contenido generó reflexiones importantes sobre nuestro pasado histórico, deje su like y compártalo con personas que necesitan conocer estas historias. Comenten sobre cómo creen que debemos lidiar con este legado histórico en nuestra sociedad actual. Nuestro trabajo de investigación en archivos históricos para traer estas narrativas requiere mucho tiempo y dedicación. Su apoyo a través de likes, comentarios y comparticiones es fundamental para que continuemos desenterrando estas historias que no pueden ser olvidadas. Recuerden, conocer nuestra historia, incluso sus partes más sombrías, es esencial para que construyamos un futuro más justo y humano.